Los fabricantes distribuyen disocianato de tolueno, comúnmente llamado TDI, en una variedad de envases que incluyen pipas. En esta sección hablaremos sobre pautas para descargar disocianato de tolueno de las pipas. Esto incluirá la preparación para la descarga, documentación, información reglamentaria, predescarga, equipo de protección personal, conexión, operaciones de transferencia, desconexión y preparación para el regreso. La recepción, la manipulación y el envío de TDI requieren el cumplimiento de todas las reglamentaciones federales, estatales y locales concernientes a materiales peligrosos. Asegúrese de conocer estas reglamentaciones y seguirlas todo el tiempo. Se recomienda desarrollar y seguir una lista de comprobación integral durante la secuencia de descarga. Aquí hay un ejemplo de proceso de descarga para su consideración. Comencemos ayudando al chofer a colocar la pipa en la estación de descarga. Asegúrese de que el chofer haya activado el freno de emergencia en la pipa cuando esté en posición. Apague el motor del tractor a menos que sea usado para el compresor de aire. Coloque las calzas de las llantas debajo de los neumáticos de la pipa, al igual que las ruedas traseras del tractor para evitar el movimiento en cualquier dirección. Como precaución adicional, puede querer colocar barricadas o luces de advertencia alrededor del área de descarga. Verifique la exactitud de toda la documentación. Verifique la documentación del chofer para validar el número del remolque, la etiqueta de identificación del producto y el sello de seguridad, que el material que se recibe sea el producto TDI correcto y que la boleta de peso indique la cantidad que se entrega para ayudar a garantizar que el volumen de la entrega quepa en el tanque de almacenamiento. Revise los valores del certificado de análisis para determinar si el producto reúne las especificaciones exigidas. Una vez que se haya verificado toda la documentación, inspeccione la pipa. Verifique la pipa para asegurarse de que los números que figuran en los sellos de seguridad sean los mismos números de los sellos en la documentación. También confirme que los sellos no estén rotos, no se hayan alterado de ninguna manera. Luego, verifique que la presión de la almohadilla y la temperatura estén dentro de los parámetros requeridos. Si no lo están, contacte al transportista para obtener más instrucciones. Verifique los carteles de peligro. Asegúrese de que sean correctos para el producto indicado en los documentos de transporte para evitar la contaminación cruzada. Pueden aplicarse distintas reglamentaciones fuera de Estados Unidos. En Estados Unidos, el Departamento de Transporte, DOT, reglamenta el transporte de disocianato de tolueno, aunque existen varias reglamentaciones que cubren el transporte de TDI. Generalmente se clasificará como UN 2078, disocianato de tolueno, clase 6.1, grupo de envase 2, sustancia tóxica. Se ingresan las letras RQ ya sea antes o después de la descripción del envío cuando los envases individuales contienen 45 kilogramos o 100 libras o más de TDI. El cartel de peligrosidad, con la marca UN 2078, es el cartel normal para transportes de este material. Los camiones cisterna de TDI deben contar con las etiquetas o carteles exigidos aplicados. El documento de transporte debe incluir un número telefónico de contacto de emergencia que atienda a las 24 horas e información de respuesta a emergencias adecuada. El almacenamiento y manipulación de TDI en su instalación pueden estar sujetos a otras reglamentaciones federales, estatales y locales, así que adapte su proceso según sea necesario. Una vez que se completen las verificaciones de documentación y de la pipa, el próximo paso es comprobar su propio equipo. Si el contenido de la pipa se va a descargar a un tanque receptor, asegúrese de que el tanque sea el correcto para el producto y que haya suficiente espacio en el tanque para contener este envío. Identifique claramente la conexión de descarga en la línea receptora. Las responsabilidades de descarga pueden incluir que el transportista muestre al cliente cómo cerrar en caso de una emergencia, conectar y desconectar las conexiones de la pipa, operar válvulas de pipa y supervisar la pipa durante toda la transferencia. Las responsabilidades del lado receptor pueden incluir mostrar al chofer la ubicación de la regadera y lavaojos de seguridad, conectar y desconectar las conexiones al sistema del tanque de almacenamiento, operar las válvulas en el sistema del tanque de almacenamiento y supervisar el sistema de tanque de almacenamiento durante la transferencia.
El operador de descarga mostrará al chofer la ubicación de la regadera y lavaojos de seguridad más cercana. El chofer mostrará al operador dónde se encuentra el apagado de emergencia remoto de la pipa. Al fin de evitar el contacto o la exposición al TDI, use equipo de protección personal durante las actividades de conexión y desconexión. Esto incluye ropa impermeable adecuada como trajes de protección contra químicos, guantes y botas resistentes a los químicos, así como también un respirador autónomo integral. Evalúe si hay necesidad de brindar protección contra caídas según su método de descarga. Tanto el operador de descarga como el chofer del camión deben usar equipo de protección personal. Las mangueras de transferencia de los productos de TDI generalmente tienen un diámetro de 2 pulgadas para diferenciarlas de las mangueras y conexiones de 3 pulgadas de diámetro que se utilizan en general para productos de poliol. Las mangueras también pueden codificarse o etiquetarse por color para ayudar a eliminar errores de transferencia. Es extremadamente importante que las mangueras estén secas. Si hay alguna posibilidad de que haya un problema con una manguera, deje la manguera a un lado, etiquétela y busque otra manguera para completar la transferencia. Todas las verificaciones en este ejemplo de proceso pueden parecer innecesarias porque la operación es de rutina, pero tomar estas precauciones cada vez reduce el riesgo de contaminación del producto y un potencial desbordamiento. Las pipas en general se descargan con nitrógeno o presión de aire seco. Un método alternativo sería realizar la descarga utilizando una bomba, mientras se agrega nitrógeno o aire seco para mantener una atmósfera seca dentro de la pipa. Al descargar utilizando cualquiera de estos métodos, la práctica general de la industria es que todos los vapores de TDI de la descarga se absorban o se remuevan. Un sistema de intercambio de vapor en circuito cerrado que utilice una bomba de producto es otro medio para descargar TDI. Circuito cerrado significa que no escapan vapores del sistema a la atmósfera y que no ingresa humedad de la atmósfera al sistema. Si se usa aire seco para descargar, es extremadamente importante comprobar que no haya signos de humedad. Muchas empresas recomiendan un punto de rocío de menos 40 grados centígrados o menos 40 grados Fahrenheit. Si se usa el compresor del tractor para generar la presión de aire, es extremadamente importante verificar que no haya signos de humedad a través de la mirilla del secador de aire. Si se usa un tipo de secador que indica color, los gránulos deben ser azules. Si hay humedad en la mirilla, o si los gránulos son de color rosa, contáctese con su proveedor para pedirle ayuda. Si se usa el compresor de aire del tractor, el chofer debe encender el compresor y mantener la presión adecuada en la dirección del operador de descarga. El chofer realizará las conexiones con la pipa y accionará las válvulas de la pipa y todo equipo adicional de la pipa. El operador de descarga es responsable de conectar la manguera de descarga a la línea receptora y accionar las válvulas del sistema receptor. Comience el proceso de conexión verificando la fuente de nitrógeno o aire seco. Verifique el empaque de la manguera para que no haya fisuras ni grietas que puedan evitar un buen sellado. Asegúrese de que el medidor funcione adecuadamente y que la manguera esté asegurada firmemente. Quite la tapa protectora de la entrada de nitrógeno en la pipa. Antes de conectar la manguera de descarga del producto, inspeccione la conexión en la línea receptora. Verifique que esté en buenas condiciones de operación. Si es una conexión hembra, inspeccione el empaque en búsqueda de fisuras o grietas que podrían provocar una fuga o derrame. Reemplace el empaque si fuera necesario y asegúrese de eliminar la anterior adecuadamente. Inspeccione la manguera de descarga y asegúrese de que las conexiones y los empaques de conexión rápida estén en buen estado para que la conexión esté ajustada. Si todo está bien con las mangueras, los empaques y las conexiones, conecte la manguera con la línea receptora y ajústela. Luego corte el sello de seguridad y conecte la manguera de descarga a la pipa. Quite la tapa de cierre o brida ciega de la salida de descarga del producto e instale una conexión con una válvula de purga. Ahora conecte la manguera de descarga a la salida de descarga del producto y asegúrela. Conecte la manguera de suministro de nitrógeno o aire seco a la válvula de entrada de nitrógeno en la pipa. Una vez que se hayan asegurado adecuadamente todas las conexiones y se haya completado la lista de comprobación, firme la documentación del chofer indicando que se ha realizado una buena conexión. Puede comenzar la operación de transferencia. Comience abriendo la válvula interna de la pipa y luego abra cuidadosamente la válvula externa.
abra la válvula de la línea receptora. Enseguida, abra la válvula de entrada de nitrógeno en la pipa y luego abra la válvula en la fuente de nitrógeno o aire seco. Introduzca gas nitrógeno o aire seco en la pipa, comúnmente de 5 a 10 psig. Ahora el producto debería fluir a través de la línea de descarga. Una vez que haya verificado que no hay fugas en el sistema, se deberá aumentar la presión del nitrógeno o aire seco a presión aceptable, generalmente entre 10 a 20 sig, según el ritmo de descarga deseado. Mantenga una presión constante en la pipa hasta que se complete la descarga. Controle la presión de nitrógeno o aire seco para evitar que se abra la válvula de descarga de presión de la pipa. Muchas empresas usan 25 psig como presión máxima. Durante el proceso de descarga, los operadores se quedan en el área para controlar la transferencia de producto. Pueden aplicarse distintas reglamentaciones fuera de Estados Unidos, así que pueden exigirse distintos procedimientos. En Estados Unidos, el Departamento de Transporte, DOT, requiere que una persona calificada supervise la operación de descarga. Prestar atención significa que la persona que supervisa está alerta, tiene una vista sin obstrucciones de la operación de descarga y que se mantiene a menos de 8 metros durante todo el proceso. Según el Departamento de Transporte, para ser calificada la persona atendiendo, debe comprender los peligros potenciales de TDI, conoce los procedimientos a seguir en una emergencia y tiene la autoridad y los medios para mover la pipa. Además, siga otras precauciones de seguridad, como por ejemplo, se prohíbe fumar, vapear o usar productos de tabaco. Se prohíbe comer y no se puede beber en el área durante el proceso de transporte. Supervise la cantidad de producto que se transfiere en todo momento. Esto se puede lograr utilizando un medidor de flujo en línea, verificando el peso de la pipa si hay una balanza en la estación de descarga o controlando el aumento de nivel en el tanque de almacenamiento. El uso de 2 métodos de medición de nivel aumenta el nivel de seguridad y reduce el riesgo de exceso de flujo. No dependa de sistemas de apagado automático para detener el proceso de descarga. Dichos sistemas no son infalibles. No existe absolutamente ningún reemplazo para un operador atento. Supervise la operación para asegurarse de que la almohadilla de nitrógeno o aire seco se mantenga en la pipa. Una vez que se haya vaciado la pipa, desconéctela del sistema con el mismo cuidado con el que se conectó. Primero cierre la válvula de entrada de nitrógeno o aire seco en la pipa y cierre la fuente de nitrógeno o aire seco. Luego, cierre la válvula interna en la pipa. Espere un tiempo adecuado para que se complete el proceso de cierre apagado, es decir, generalmente alrededor de 1 minuto en la mayoría de los casos. Luego abra la válvula interna para despejar la manguera hacia el tanque de almacenamiento. Repita las veces que sea necesario para asegurarse de que la manguera de la pipa esté vacía. Tenga cuidado de no sobrecargar de presión el tanque receptor durante la operación de limpieza de la manguera. Una vez que se quite la manguera, cierre la válvula interna en la pipa y la válvula receptora. Cierre simultáneamente la pipa y la válvula receptora para evitar el contraflujo de producto a la manguera. Luego abra la válvula de purga para despresurizar la manguera de descarga. Asegúrese de recolectar todo exceso de producto en un recipiente de recuperación que contenga una solución neutralizadora. Ahora, cierre la válvula de purga y la válvula externa en la pipa. Una vez que esto se haya completado, desconecte con cuidado la manguera de descarga de la pipa y la línea receptora. Utilice un recipiente de recuperación bajo los extremos de la manguera para capturar el goteo del producto. Aplique tapones a los extremos de la manguera inmediatamente después de la desconexión. Desconecte la válvula de purga si se usó. Luego, aplique la tapa de cierre a la salida de descarga de la pipa y la tapa protectora o tapón en la línea receptora. Vuelva a verificar que la pipa siga presurizada, generalmente un mínimo de 5 a 10 psig de nitrógeno o aire seco. Esto ayuda a garantizar que la humedad no ingrese a la pipa y reaccione con el TDI residual en el viaje de regreso. Finalmente, despresurice y desconecte cuidadosamente la manguera de aire seco o nitrógeno de la válvula de entrada de la pipa y reponga la tapa protectora. Devuelva el contenedor vacío con capa de presión positiva de aire seco o gas nitrógeno. Firme el informe de entrega y anote cualquier problema inusual o demora que puedan haber ocurrido.
Después de quitar las barricadas y las calzas de las llantas, se puede liberar el remolque cisterna de carga. En esta sección, hemos hablado sobre pautas principales para descargar de manera segura el disocianato de tolueno del fondo de la pipa, que incluyen preparación para la descarga, documentación, información reglamentaria, predescarga, equipo de protección personal, conexión, operaciones de transferencia, desconexión y preparación para el regreso. Si tiene alguna pregunta adicional o no está seguro de las acciones que debe realizar, pregunte a su supervisor o líder de equipo o contacte al fabricante del producto. Para obtener más información sobre los temas que se cubren en esta sección, consulte las fuentes que incluyen la siguiente bibliografía desarrollada por el Centro para la Industria de Poliuretanos. Pautas para sistemas cisterna de almacenamiento de disocianato. Directrices para recibir y descargar TDI. Descarga de las pipas del TDI.